Buenos días, mi nombre es Daniela Ordóñez y hoy les vengo a presentar mi sustentación del primer parcial de teoría de probabilidad. Bueno, primero yo escogí como tema la violencia intrafamiliar en el municipio de Palmira y pues para empezar voy a dar la descripción del problema. Y pues lo primero que hay que tener en cuenta es que el fenómeno de la violencia familiar o pues la violencia en este ámbito no es un fenómeno reciente y se considera una característica accionada desde tiempos remotos. Pues dentro de los tipos de violencia que existen, los términos más usados son niños maltratados, mujeres golpeadas o abuso sexual. También es necesario decir que la violencia familiar empezó pues a tener relevancia a partir de los años 60, pues cuando algunos doctores descubrieron algo que se llamaba el síndrome del niño golpeado. Y pues esto hacía referencia a las consecuencias y las secuelas pues de muchos niños maltratados. El maltrato, pues en la familia es un fenómeno normal, por decirlo así, desde el punto de vista estadístico. Y, o sea, cuando me refiero a normal es porque es bastante común, entonces, pues hay muchos estudios desde la estadística que sustentan, pues, esta información de la violencia intrafamiliar. Bueno. Aquí están las variables que yo usé. Por ejemplo, el Conforude significa que la víctima y la agresión conforman unidad doméstica, física, verbal, económica, psicológica, son los tipos de violencia. Género B representa el género de la víctima, la edad de la víctima. Si la víctima, por ejemplo, el término víctima sea, es que la víctima hizo parte, pues, como de la violencia en el conflicto armado, perdón, y así sucesivamente. Bueno, en la clasificación de las variables tenemos que cuando la víctima y el agresor conforman una unidad doméstica es una variable cualitativa de tipo nominal. Violencia física, económica, psicológica, sexual y el género de la víctima también son variables cualitativas de tipo nominal. La de la víctima, en este caso yo lo tomé como una variable cuantitativa continua, al igual que la del agresor. Por ejemplo, la escolaridad del agresor es una cualitativa ordinaria. Y pues aquí está el cuadro con toda la clasificación de las variables que yo usé para este trabajo. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso donde la víctima y el agresor conforman unidad doméstica, se puede ver que existe una alta presencia de violencia intrafamiliar en casos, pues sí, en este caso donde la víctima y el agresor conforman unidad doméstica. Aquí, por ejemplo, en esta tabla de frecuencia se puede observar que la mayor tipo de violencia es física y que también existe violencia verbal o sea, en todos los casos siempre ha existido violencia verbal. De violencia económica casi no, pues no existe una proporción y solamente 14 de los casos de las 178 personas pues a las que se le hizo el estudio presentaron violencia económica. También la violencia psicológica en la mayor parte de los casos se presentó, eh, pues o sea, se sufrió de violencia psicológica. De violencia sexual solamente existieron 3 casos. Eh, bueno, listo. Entonces, pues al observar estas gráficas de frecuencia, se puede concluir que en la mayoría de los casos, las personas agredidas son mujeres y estas
o sea, estas agresiones suelen ser en su mayoría de tipo verbal, físico y psicológico. Entonces, también se puede evidenciar que los casos de agresión sexual y económico, donde la víctima pues, es de género masculino, pues, no son tan notorios y suelen estar en menor medida. Bueno, si nos referimos a los datos de la edad de la víctima, podemos ver que en promedio las víctimas tienen una aproximada de 39 años, ¿cierto? Pues que esa sería la media. Que pues la edad moda es 26 y pues la mediana es 35, que ese 35 equivale como al dato en medio de todos los datos. Bueno, por ejemplo, para este gráfico de caja, se puede decir que el 25% de los afectados se encuentran entre 0 y 26 años y el 50% se encuentran entre 27 y 47 años aproximadamente, y mientras que el último cuartil está entre los 48 y a los 75 años más o menos. Bueno, de donde yo saqué la base de datos de un estudio que hizo el DANE, y pues aquí se pueden evidenciar entonces que existen 7 datos atípicos que superan el límite superior. Bueno, también se puede ver que solamente el 7% de las víctimas fueron, o sea, fueron víctimas, valga la redundancia, del conflicto armado. Además, en su mayoría fueron agredidos por un hombre, en donde es muy alto porcentaje, pues como del estudio se puede evidenciar que el agresor casi siempre era la pareja y pues, o sea, luego la expareja y luego pues sus hijos. O sea, las personas o sea, que mayor agresión recibieron, pues fueron mujeres, y las personas que, o sea, que presentaron el mayor caso como agresor, pues fueron exparejas, luego están las parejas del presente y por último los hijos en menor medida. Bueno, aquí pues en este gráfico hice el número de una distribución del número de familias de la víctima, y aquí se puede ver como el número de personas contra pues la frecuencia acumulada. Y este gráfico es como equivale al número de personas que conforman el núcleo familiar de la víctima. Y entonces, pues aquí se puede evidenciar que el número de casos de violencia intrafamiliar se presenta pues cuando el número de personas de núcleo familiar de la víctima está entre 2 y 4 personas. Pues ya que se ve como una pendiente ascendente en la distribución acumulativa. Bueno, como ya les dije, usualmente el género del agresor es masculino, y por ejemplo aquí podemos ver lo que hablé anteriormente, que la expareja siempre pues representa como el mayor número de casos de agresión, seguido por la pareja y luego pues como los hijos de las víctimas, que en este caso son mujeres. Bueno, en el caso del histograma se puede ver que, que o sea, el histograma representa la edad del agresor, y se puede ver que el promedio de la edad es aproximadamente pues 27 años, y o sea, y aquí se encuentra como el, o sea, como la mayor cantidad de edad en la cantidad de los agresores, ¿cierto? Entonces,
pues aquí yendo a los datos de los agresores, vemos que el promedio de la edad es 27, el dato que más se repite es 24 años y que la mediana es 26 años. Y esto pues se puede confirmar con el histograma que les acabo de mostrar, donde se observa que la mayor frecuencia está entre los 20 y los 30 años, que es aproximadamente por acá. Listo. Y ya, pues aquí últimamente también puse los resultados en porcentajes de todo lo que les hablé, pues de la agresión física, verbal y económica. Y pues, o sea, aquí simplemente son los porcentajes de todos los datos con los que hice las gráficas y pues como reflexión queda decir que esto es o sea, que la violencia intrafamiliar es un problema todavía latente en nuestra sociedad y pues que no hay que normalizarlo y debemos trabajar constantemente tanto como en nuestras relaciones personales como interpersonales, pues para evitar este tipo de agresiones o también para evitar ser víctima de estas agresiones. Gracias.